Maouka Koukou no Retousei. Volumen 7. Capítulo 8, continuación volumen anterior. Año 2095, octubre 29, sábado. Aunque la clase seguía en sesión, cada una básicamente era de autoestudio. Aparte de las clases de habilidades prácticas, todas las demás eran prácticamente de autoestudio, aunque para los estudiantes de curso 2, la mitad de sus clases de habilidades prácticas también eran de autoestudio, así que no era como si fuese muy distinto de lo habitual. Habiendo dicho eso, la clase típica no debería estar tan agitada como esta. De vez en cuando se escuchará el sonido de una explosión durante las clases de habilidades prácticas, dando la impresión de que lo de campus tranquilo era una publicidad descaradamente falsa. En realidad, normalmente habría algo de alboroto, pero por lo general más organizado y calmado. La razón para la demencia de hoy se debía a que todo el campus estaba lleno de ruido causado por la revisión final de los materiales requeridos para la competición de tesis de mañana. Sin embargo, como uno de los colaboradores principales, Tatsuya se encontraba en su salón de clase haciendo en silencio su tarea frente a un terminal. Tatsuya no estaba concentrándose en su tarea, que no tenía nada que ver con las preparaciones de mañana, porque estuviera dejando las cosas para más tarde o estuviera cansado. Estrictamente hablando, los estudiantes de preparatoria dejando su tarea para el final del día mientras trabajaban en otros preparatorios debería constituir como dejar las cosas para más tarde. Sus responsabilidades para el día de hoy incluían la ejecución de programa durante ensayo general y arreglar cualquier error, todas las demás inspecciones ya habían sido completadas. Aún así, ya que la pieza integral de ello, Suzune, no había llegado, el ensayo general había sido suspendido. Ayer recibió un mensaje diciendo que vendrá a la escuela en la tarde, así que no había necesidad de preocuparse o estar angustiado, pero eso quería decir que no tenía nada que hacer para los preparativos de la competición de tesis. Después del final del primer episodio, justo cuando estaba a punto de relajarse y estirarse, un sonido llamó su atención desde el frente. Tatsuya no volteó hacia Leo, quien estaba sentado frente a él con sus codos en el espaldar de la silla, sino hacia Erika de pie al lado de él mientras lo llamaba. Tatsuya-kun, ¿cuándo vas a entrar al hall de conferencias mañana? Aunque Erika trató con todas sus fuerzas fingir no estar interesada, sus esfuerzos se hicieron pedazos cuando Leo ajustó el oído a la conversación. Estos dos, ¿qué rayos están planeado? Pensó Tatsuya con asombro, pero el tema no era algo confidencial. Nos reuniremos a las 8 am frente al hall de conferencias y la ceremonia de apertura será a las 9 am. La ceremonia dura 30 minutos así que el evento oficial empieza a las 9:30 am. Cada equipo tiene 30 minutos para la presentación, y hay unos 10 minutos de receso entre cada una, con 4 equipos haciendo sus presentaciones antes del almuerzo, que es desde el mediodía hasta la 1 p.m. 5 equipos presentarán en la tarde así que la competición terminará alrededor de las 4:10 p.m. Después habrá la evaluación y la ceremonia de premiación, así que la hora esperada para el final será cerca de las 6 p.m. Entonces ¿nuestra escuela a qué hora hará su presentación? Erika estaba un poco mareada ya que su primera pregunta recibió una respuesta tan abrumadora, pero finalmente pudo recobrar la compostura. Después de fallar en confundirla por completo, Tatsuya simplemente cambió para dar una respuesta honesta. La primera preparatoria es la penúltima y empezará su presentación a las 3 p.m. Entonces, ¿no tienes demasiado tiempo libre? Así es. Es por eso que la presentadora principal, Ichiara-senpai, entrará al hall de conferencias pasado el mediodía. Isori-senpai y yo llegaremos temprano para hacernos cargo del equipo y manejar cualquier emergencia. Como sea, ustedes van a reunirse allí. ¿Y qué hay del dispositivo de demostración? El consejo estudiantil contratará una compañía de transporte. Atori-senpai hará compañía durante el viaje. Atori-senpai, ¿no iba a ser el guardaespaldas de Ichiara-senpai? Escuché que Saegusa-senpai y Watanabe-senpai irán junto con Ichiara-senpai mañana. Hablando de ello, ¿por qué quieres saberlo? Ante la inesperada pregunta de Tatsuya, Erika se puso nerviosa y no pudo pensar en una respuesta. Echándole una mirada a la indecisa Erika, él, hasta ahora, callado Leo finalmente abrió la boca. Entre esos guardaespaldas, ¿podríamos estar incluidos? Al ver a Erika ostensiblemente enfadada y mascullando, los contenidos muy probablemente eran algo que los dos ya habían discutido de antemano. No debería haber problema pero, ¿por qué querrían estar involucrados en una tarea tan molesta? Tatsuya miró a Leo, luego a Erika.
Leo tenía una sonrisa de burla hacia sí mismo mientras le regresaba la mirada a Tatsuya, al mismo tiempo que Erika buscaba evadirla. Ya he pedido tiempo libre a la escuela para entrenar a este tipo. No me vería como una completa idiota si todo fuera manejado sin habernos dado la oportunidad de brillar. Con su mirada en otra parte, Erika añadió aquello en tono molesto. Parecía estar consciente del incidente inédito en el centro de detención especial y se quejaba porque pensaba habérselo perdido por estar ausente. Desafortunadamente, aunque Erika quería usar a alguien como Lugongu como bolsa de entrenamiento para Leo, ese plan pareció haber sido destruido por completo. Con respecto a sus motivos, necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Además, no hay garantía de que nada vaya a ocurrir. ¿Eh? Pensé que todo ya había sido establecido. De repente, Mikiko se metió a la conversación como si hubiera estado fisgoneando todo el tiempo. No había necesidad de señalar el hecho de que estaba escuchándolos, si lo hicieran, sus otros amigos que estaban inmiscuidos en la misma actividad podría entrar en pánico y causar conmoción, así que Tatsuya respondió a la pregunta con lo siguiente. ¿Existe una regla que establezca la singularidad de ocurrencia de los incidentes y que se producen por sí solos? Tatsuya no les informó a sus amigos que el jefe sospechoso y mente maestra de todo este incidente, Chen Xiangsan, seguía suelto. Ni planeaba hacerlo en el futuro. Su respuesta seguía siendo puramente retórica, pero creía que fue suficiente en este punto de vista. Hay gente que amenaza la competición de tesis cada año. Un ejemplo de esto sería ser emboscados camino a casa desde el mismo evento. Incluso si manejamos el incidente antes de que empiece la competición, no significa que nada vaya a suceder durante la misma, ¿correcto? Ya veo. Tienes razón. Entonces, ¿puedo ayudar también con la seguridad? Después de pensar en aquellas palabras, Mikiko de repente se sintió bastante motivado mientras hacía esta oferta, a lo cual Tatsuya asintió con una sonrisa. Sí, cuento contigo. Incluso si manejaban un obstáculo no quería decir que podían bajar la guardia. Esa era simplemente la naturaleza humana. Aún así, estrictamente basados en los resultados, Tatsuya se habría equivocado estrepitosamente en esta juntura. El día anterior a la competición de tesis, Suzune había pedido el día libre a la escuela y aplazó el ensayo general para la tarde antes de llegar al hospital. Hattori la acompañaba porque estaba preocupado de que fuera a estar envuelta en peligro si se aventuraba a ir sola, de ahí que Mayumi, Mar y Hattori como sea, todos a su alrededor tenían opiniones encontradas, pero finalmente llegaron a un compromiso y Hattori era el que la acompañaba. Tocó suavemente 2 veces la puerta del cuarto de recuperación. Pase. Hattori se quedó en el pasillo mientras que una voz solemne y femenina respondió desde adentro. Con su permiso. Bienvenida, Ichiara-san. ¿Qué te trae por aquí? Quien fue a recibir a Suzune a la puerta fue la doctora residente en la primera preparatoria afiliada a la Universidad de Magia, Asuka Satomi. Debió haber llegado antes para visitar a Chiaki. La jovencita estaba sentada en la cama con la cabeza gacha. Chiaki ni siquiera respondió a la llegada de Suzune. Doctora, Hirakawa Chiaki-san ha sufrido algún desorden psicológico. Complemente de la nada, Suzune dirigió sin rodeo su pregunta a la doctora Asuka. No. No hay señales de trauma psicológico que pudieran involucrar dificultad en la comunicación. Aún así, ya que no hay forma de diagnosticar su mentalidad directamente, no podría decir que esté completamente sana. Estará bien mientras pueda escuchar lo que tengo que decir. Al escuchar la respuesta de Asuka, Suzune se puso de pie. Rodeó la cama para quedar de pie frente a la ventana y habló a Chiaki dándole la espalda a la jovencita. Hirakawa Chiaki-san, eres incapaz de llamar la atención de Shiba-kun con tus métodos. Las palabras de Suzune fueron extrañamente calmadas. Señaló con frialdad los hechos sin añadirles confort, ánimo, sarcasmo o ridiculizarlos. Una impresión favorable está fuera de cuestión, por supuesto, no puedes provocar animadversión o incluso hostilidad. Para él, la actual tú es nada más que un rostro del montón. La mayoría de la gente que escuchara las palabras de Suzune simplemente las aceptaría como la verdad. Aún sí, esto fue suficiente como para obtener una respuesta en defensa. ¿Y qué quiere que diga? Eso fue suficiente. Suzune fue capaz de dar un toque leve a las palabras y emociones de Chiaki que estaban latentes bajo su actitud combativa y reticente. Incluso si fue 100% negativo, seguía siendo un primer paso crucial. Ya sé que no tengo importancia para alguien como ese tipo. No necesito que Senpai lo señale con lujo de detalles.
Ya sea que enfrentase a Sayaka o a Kanon, Chiaki se mantuvo en una postura de oposición la cual también adoptó con Suzune. Sin embargo, Suzune tuvo una reacción diferente comparada a las otras dos. En cierto nivel, creo que tu juicio acerca de Shiba-kun es muy acertado. Sin darle importancia a los gritos de Chiaki, Suzune continuó dándole la espalda. Es verdad, es una persona arrogante. No podría importarle menos los demás mortales llorando y pidiendo ayuda. Olvida la compasión, ni siquiera perdería el tiempo para burlarse de las masas. Incluso cuando es hostigado, simplemente disipa la molestia como si espantara a una mosca. Con su cabeza baja, Chiaki se mordió los labios en frustración. Después de escuchar las palabras de Suzune, recordó los incidentes en la semana de reclutamiento el pasado abril y más o menos comprendió lo que decía. En ese tiempo, sintió que no había nada que pudieran hacerle aparte de hostigarlo, pero ahora muchos estudiantes como Chiaki se habían dado cuenta de que estuvieron muy equivocados. Si así lo hubiese deseado, podría haber capturado a cualquier oponente que se atrevía a usar magia para tratar de hacerle caer en una trampa. La única razón por la que se contuvo fue porque simplemente no tenía interés en ello. En realidad, el nivel de daño de aquellos ataques mágicos hacia él fue nada más que picaduras de mosquito, y ella ni siquiera pudo hacer eso siendo incluso peor que esas pestes. Para poder retener las lágrimas de frustración que parecían querer aflorar desde su corazón, Chiaki no pudo evitar apretar los puños al punto que sus uñas se incrustaron en sus palmas. Ignorando el estado actual de Chiaki, o simplemente fingiendo ignorancia, Suzune siguió dándole la espalda a la chica mientras continuaba. Hirakawa-san, ¿lo sabías? Durante el examen final para el primer semestre, Shiba-kun recibió la calificación más alta que sembró la desesperación en los corazones de todos por debajo de él. En especial la parte relacionada con ingeniería mágica, en donde recibió una calificación asombrosamente perfecta. ¿Y cuál es su punto? Y la que recibió el segundo lugar en la parte de ingeniería mágica del examen de los estudiantes de primer año fuiste tú. Suzune ahora volteó a verla. Aunque su expresión seguía calmada, sus ojos sonreían cálidamente. Tuviste una calificación de 92 sobre 100. Normalmente, nadie estaría sorprendido si hubieras obtenido el primer lugar con esa calificación. ¿Y eso qué? Desafortunadamente, no tienes oportunidad de enfrentar a Shiba-kun en cualquier otro campo. Aún así, si se restringe solamente a ingeniería mágica, creo que aún es posible para Hirakawa-san sobrepasar a Shiba-kun. Chiaki levantó la cabeza súbitamente. Sus ojos se abrieron bastante a la vez que su incredulidad se transformaba en un esperanzador podría ser posible. Desde hace 3 semanas, después de trabajar lado a lado con él, me di cuenta de que Shiba-kun es mucho mejor manejando software comparado con el hardware. Por supuesto, sus habilidades con el hardware exceden por mucho los de un estudiante de preparatoria, pero ciertamente no son tan avanzadas como para que sean insalvables. Aunque la ingeniería mágica en primer año se enfoca enormemente en el software, después de avanzar a segundo año el hardware se vuelve el tema central. Recuerdo que Hirakawa-san se especializa en hardware, ¿correcto? El punto que Suzune trataba de establecer era que una vez que avanzara a segundo año, las materias serían dominadas por el tema de hardware, algo en lo que tendría oportunidad para una revancha, así fue como lo dedujo Chiaki. Una pequeña voz en su conciencia le susurró que esta era una apreciación demasiado optimista, pero eligió ignorarla. Al ver la actitud autodestructiva desvaneciéndose del rostro de Chiaki solo para ser reemplazada por emociones positivas brillando en sus ojos, la expresión de Suzune se suavizó. Si continúas aferrada a ese espíritu indomable, creo que un día podrás lograrlo. Suzune no dijo lo que podría lograr. Ni Chiaki preguntó. No había necesidad de entrar en detalle aquí. Un algo general era suficiente como meta. Por favor, ven a la conferencia mañana. Creo que te beneficiarás mucho de ello. La figura de Suzune alejándose del cuarto de recuperación no se reflejaba en los ojos de Chiaki. Quizás podría lograr algo, la anestesia llamada posibilidad. Después de inyectar medicina revitalizadora en su desfalleciente espíritu que pudo haber caminado hacia su perdición, un cambio momentáneo se apoderó del corazón de Chiaki. ¿Ichiara-senpai? Si no se siente bien al ver el terrible semblante en el rostro de Suzune mientras salía del cuarto, Hattori le preguntó de forma titubeante. No, no hay de qué preocuparse. Solo atravesaba por un poco de autodesprecio hace unos momentos. Suzune no era una oradora talentosa. Aunque era excelente en debatir, por lo general se abstenía a menos de que fuera sumamente necesario.
Aunque debió ser gracias a que usaba un lenguaje más ampuloso en compañía de Mayumi, generalmente era una persona taciturna. Muy consciente de esto, Hattori captó las palabras autodesprecio, pero la siguió sin decir palabra ni hacer más preguntas. Desde la perspectiva de Suzune, permitió que Hattori la acompañase porque era alguien que sabía leer entre líneas. Como había esperado, dejó de buscar hacer conversación. En serio, parece que tengo todos los talentos para ser una estafadora. Bajo el tranquilo exterior de su cara de póker, Suzune se burlaba de sí misma una y otra vez. En lugar de tratar de ayudar a Chiaki a calmarse, su meta fue más acorde a lo que sentía, era una gran lástima por el talento de Chiaki siendo desperdiciado. Además, no lo hizo por sí misma o por la hermana mayor Hirakawa quien estaba en el mismo año. Lo hizo por su alma mater. La familia Ichiara era una familia extra que había perdido su número. Ahora, la discriminación contra los extra numbers era oficialmente vista con malos ojos, pero eso fue un resultado ocurrido 20 años atrás. En la generación de sus padres, la discriminación e intolerancia corrían impunemente en su juventud. El padre de Suzune fue trágicamente aislado de la comunidad mágica, de ahí que siempre le ocultasen el hecho de que la familia Ichiara fue una vez la familia extra Ichiana. La niñez de Suzune siempre tuvo esa sombra sobre ella. Una vez que llegó a la secundaria, supo la verdad que su padre le había ocultado así como la razón de ello. Posiblemente por esta razón, Suzune nunca sintió que perteneciese a la comunidad mágica. Su primer y más importante sentido de pertenencia era a su escuela, la primera preparatoria afiliada a la Universidad de Magia. De ahí que se sintiera profundamente en deuda con Mayumi por darle esta oportunidad, así como un poderoso sentido de espíritu escolar que no tenía rival. Durante la competición de las 9 escuelas en verano, Suzune y los otros miembros del equipo de la primera preparatoria notaron un problema próximo en la carencia de ingenieros mágicos entre los estudiantes de curso inferior. El equipo de varones de primer año obtuvo resultados desfavorables no solo por su mentalidad. Suzune y los demás llegaron a un acuerdo respecto a otra razón principal. Había individuos talentosos como Azusa, Isori y Tatsuya. Pero simplemente eran muy pocos. Quita a esos tres, y el nivel de habilidad caía en picada. Los estudiantes de años menores, especialmente el cultivo de estudiantes de primer año como ingenieros mágicos, se volvió la primera prioridad para el último semestre que les quedaba. En particular, animar a estudiantes talentosos de curso 2 era punto central de esto. Los estudiantes de curso 1 bajo la supervisión de los profesores era otra historia, pero solo el consejo estudiantil y el grupo de actividades de club podían ubicar talento de calidad entre los estudiantes de curso 2 que no estaban siendo ayudados por la facultad de profesores. Entre ellos, Hirakawa Chiaki estaba en la mira de Suzune. Una estudiante de primer año perdiendo el tiempo con herramientas ilegales. Después de algo de indagaciones, supo que había sacado una muy buena calificación en ingeniería mágica y que era excelente en reparación y modificación de hardware. Sus talentos debían ponerse al servicio del alma mater. Para poder lograr esto, Suzune llegó a la conclusión de que incitarla a competir contra Shiba Tatsuya sería la forma más efectiva. Bueno, no es como si esto le fuera a traer desgracias a alguien. Usando esta frase para terminar con su lucha mental, Suzune verdaderamente era una joven mujer que calzaba con la descripción de imperturbable. Nota. Aquí usa un término en inglés cool, que puede ser usado, refiriéndose a alguien como frío, impasible, inmutable, etc. El hall de conferencias estaría ubicado en Yokohama este año, así que los representantes de la primera preparatoria simplemente tenían que reunirse en la mañana de la ceremonia de apertura. El año pasado, la competición se llevó a cabo en Kioto, así que tuvieron que partir del día anterior y pasar la noche ahí. Por la misma razón, los representantes de escuelas en ubicaciones remotas partieron hacia Yokohama 1 o 2 días antes y buscaron alojamiento. Kichihouji Shinkurou, Cardinal George, también lo hizo como uno de los representantes de la tercera preparatoria, uno de los favoritos a ganar este año. Los representantes de la tercera preparatoria serían los últimos en dar su presentación. Con la velocidad y confort del transporte moderno, llegarían a Yokohama desde Kanazawa incluso si salieran la mañana del evento, pero eso no garantizaba que no ocurriría nada fuera de lo común durante el trayecto. De ahí que el equipo eligiese salir de la escuela el mediodía del día anterior y pasar una noche en Yokohama. George, ya es hora. ¿Ya? Entendido, ahora mismo voy.
Kichihouji, quien actualmente se hallaba leyendo algo completamente no relacionado con la competición de tesis y el subsecuente reporte, respondió el llamado de Masaki mientras presionaba el botón de encendido / apagado del book player, lector de libros, en sus manos. Desearía poder llevar esto. Quizás podría pedir permiso. El viaje a Yokohama duraba 3 horas. Era simplemente demasiado aburrido sentarse ahí y quedarse mirando. Kichihouji le dio una mirada apesadumbrada a su book player con el artículo que no había terminado de leer, sin embargo, la información guardada dentro de él había sido restringida por la Universidad Nacional de Magia y era prohibido sacarla de las premisas escolares. Cualquier petición de material sería sin duda rechazada. Con un suspiro, se forzó a sí mismo a dejar de lado cualquier anexo llamativo, tampoco era algo tan importante como para garantizar este juicio ostentoso. Colocó el libro de vuelta en el librero y se puso de pie luego de tomar la bolsa de viaje a sus pies. El itinerario para Yokohama requería de un bus enorme que pudiera transportar su dispositivo de demostración. Hablando con más precisión, iban a tomar el autobús en el punto de carga, cargando todo el bus en el tren bala. Los trenes de cargo que podían transportar buses completos ahora eran algo común, y luego se dirigirían a Yokohama a 600 km por hora, así que llegarían a su destino sin cambiar de transporte, en su mayoría. Aunque no era exactamente normal, seguía siendo un estudiante de preparatoria de 15 años de edad. Si no tenía que preocuparse de otros pasajeros, probablemente estaría aburrido sin poder charlar con sus amigos, pensó. Probablemente iba a encontrarse con ese sujeto en Yokohama. No, iban a encontrarse de nuevo, esa era la descripción más apropiada. Usando al estudiante de primer año de la primera preparatoria a quien en secreto veían como su rival, definitivamente usaría a su hermana menor para molestar a su mejor amigo para pasar el tiempo, pensó Kichihouji con una sonrisa traviesa en el rostro. Había un bar de clase alta ubicado en el último piso del rascacielos Yokohama Village Tower que tenía vista panorámica del puerto de Yokohama. Un hombre y una mujer estaban contemplando el escenario mientras levantaban copas llenas de un fluido color rubí a sus labios. El nuevo vino de este año es bastante exquisito. Una lástima que no pueda identificar la diferencia en el sabor. Me disculpo por echar a perder su elección de vino. A diferencia de su atuendo generalmente discreto, esta noche Fujibayashi prestó atención especial a su vestimenta mientras sonreía encantadoramente, haciendo que el inspector Chiba Toshikazu moviese su mano vacía nerviosamente de un lado a otro. No, este vino es un producto fresco al que el bar privado aquí no presta mucha atención, así que puede ser guardado apenas esté listo. No es realmente valioso. Ahora, ¿no es maravilloso ser capaz de probar esto apenas haya fermentado? Con Fujibayashi inclinando la nariz cerca de la copa mientras cerraba los ojos y mecía lentamente el vino dentro de ella antes de abrir los ojos y revelar una mirada seductora, Toshikazu solo pudo sonreír incómodo. Esto, mientras le guste. Gracias Fujibayashi-san, el caso finalmente fue cerrado, así que por favor considere este como mi pobre regalo de agradecimiento. Igualmente, Inspector-san. Después de todo, tampoco puedo simplemente dejarles libres por ahí. ¿Esa es la postura de la familia Fujibayashi? ¿O se trata de...? No, me disculpo. Notando los ojos claros observándolo sin un trazo de intoxicación, el inspector Chiba recordó su trato con Fujibayashi. Solo tenía una condición para proveer información crítica para la investigación. Y eso era nunca preguntar sobre su trasfondo o metas. No preguntar sobre su trasfondo parecía ser una petición extraña para Fujibayashi Kyouko. Era hija de la famosa familia Fujibayashi reconocida en magia ancestral y la nieta de Kudou Retsu, uno de los ancianos mayores de los 10 clanes maestros, lo cual era algo que sabía desde el principio. Encima de esto, añadió la condición de nunca preguntar sobre su trasfondo, lo cual implicaba que era mucho más de lo que el ojo podía ver. Hablando de ello, Inspector-san, la invitación de hoy era simplemente para devolver el favor. Al ver al hijo mayor de la familia Chiba casi escupir el contenido de su copa por todo el lugar, la señorita de la familia Fujibayashi sonrió debido a su exitoso ataque sorpresa. Si Inspector-san está disponible, me encantaría disfrutar de su compañía pasada la noche e incluso mañana. ¿Sí? Si no le molesta, por supuesto que me encantaría acompañarla. Chiba Toshikazu no había llevado una vida carente de compañía femenina. El dojo de la familia Chiba también tenía aprendices mujeres y su hermana le amonestó fieramente una vez diciéndole que Kazuniji es un deshonroso y libidinoso debido a sus días salvajes durante sus años de estudiante.
En lugar de decir que no estaba acostumbrado a asociarse con mujeres o que era un inepto en tratar con ellas, sería más apropiado decir que Fujibayashi era simplemente especial. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tal a las 8:30 de la mañana en la estación de bus Sakuraji-chou? ¿De la mañana? El inspector Chiba solo pudo quedarse mirando en blanco la sonrisita de Fujibayashi. ¿Está consciente de que mañana se llevará a cabo la competición nacional de tesis de magia de preparatorias en el Hall Internacional de Conferencias? No, eso sí lo sé. Uno de los jóvenes que harán la presentación mañana es conocido mío, así que tengo que ir a darle ánimos. Ah. Aunque no iba a decirlo, el rostro del inspector Chiba parecía traicionar sus expectativas de pensé que se refería a otra cosa. Las atrayentes palabras de Fujibayashi naturalmente le llevaron a interpretar sus palabras como, acompáñeme mañana, por la noche. Al ver la expresión de Toshikazu, Fujibayashi no solo no pestañeó, su sonrisa permaneció igual también. Así, asegúrese de informar a todos sus subalternos también. Asegúrese de que preparen no solo sus CAD, sino también armamento y municiones serían de gran ayuda. Fujibayashi-san, eso es. La expresión lánguida cambió rápidamente por una de shock y compunción como si alguien le hubiera echado agua helada. Por supuesto, esperemos que nada ocurra. Después de responder la pregunta del inspector Chiba de esta forma, Fujibayashi volvió a llenar su copa de vino en silencio. Final del capítulo 8.